con cuadrados mínimos. Tengo un problema en la pantalla. Hemos empezado con cuadrados mínimos y habíamos visto un modelo de ajuste lineal. Teníamos una distribución de puntos y lo que habíamos concluido es que de esa distribución de puntos podíamos ajustarla con alguna curva. Y lo que habíamos visto cuáles eran las condiciones para obtener la curva máxima en esa distribución de puntos, porque habíamos dicho, podía ser, por ejemplo, esta curva azul, esta curva amarilla o esta curva blanca. Entonces, ¿cuál de las tres, o podría no ser ninguna, ser otra, de las curvas que sea la curva óptima? Entonces habíamos establecido, esto voy rápido porque es un resumen de lo que vimos. Habíamos establecido que lo podemos representar. Entonces el problema de ajuste de dos formas, como lo que vimos en las primeras clases, interpolación, o mediante la obtención de una curva que aproxime a los datos. Y no necesariamente necesita que pase por los puntos, ¿sí? Entonces el criterio que habíamos utilizado era primero habíamos definido una función phi de x, que era nuestro modelo, y que lo expresábamos como una combinación lineal de funciones de una base, y que esa combinación lineal era lineal en los coeficientes. Y que la dimensión de la base, es decir, el número de elementos, ¿sí?, era un número m que era mucho menor que el número de datos. Por ejemplo, en el caso que teníamos ajustábamos con una recta y teníamos muchos puntos, ¿no? El número de elementos de la base era 2 y podíamos tener 1000 puntos. Si ajustábamos esos datos, esos 1000 puntos, con esos dos elementos de la base. Entonces, esa phi que nosotros elegíamos era nuestro modelo. Lo que nos importaba era la distancia entre el valor que yo tenía tomado y esa función que era mi modelo. Y el parámetro para encontrar, ¿sí?, el parámetro que íbamos a utilizar para encontrar esos coeficientes era minimizar el error cuadrático medio, y nuestras incógnitas eran los a sub j. Podíamos escribir, eso, lo que nos interesaba era esa diferencia que aparecía dentro del radical para poder minimizar, y lo que necesitamos encontrar eran esos coeficientes a sub j. Eso era nuestra solución a los cuadrados mínimos. Bueno, definíamos una función que dependía de esos coeficientes. Lo que hacíamos era minimizar esa cantidad, calcular sus derivadas. Bueno, esto lo habíamos visto todo el otro día, ¿sí? Y lo más importante de eso es que llegábamos a esta conclusión. Encontrábamos un sistema de ecuación lineal que le íbamos a llamar sistema de ecuaciones denominado normales o de Gauss. Habíamos hecho algún ejemplo, lo llamamos ecuación normal. K iba desde 1 hasta el número de elementos de la base. Entonces, m es el número de elementos de la base y n el número de puntos. Y nos tenemos que acordar que m siempre era mucho menor que n. Bueno, una vez que planteamos nuestro modelo, para el caso de m igual 2, teníamos nuestro modelo era una phi de x, que era a1 por un phi 1 y a1 por un phi 2. Y hasta ahora no dijimos qué forma tenía phi 1 y phi 2. En general, lo que habíamos usado en las clases anteriores eran ajustes polinómicos. Digamos, ¿no?, que cuando si en el caso que m igual 2, el k vale 1 y el k vale 2, y desarrollábamos el sistema y obteníamos un sistema de ecuaciones lineales que lo podíamos expresar en forma matricial. Una característica importante de esta matriz es que es una matriz simétrica. Y fíjense que siempre en la diagonal están los phi cuadrados y en lo que podríamos llamar la contradiagonal están el producto de los elementos cruzados, ¿no? Bien, esto lo habíamos visto todo. Para el caso particular de una recta, como el phi 1 es 1, y acá estaba la suma de los phi 1 al cuadrado, como es 1, es n veces 1, así que aparece el n acá. La suma de los phi 1 por los phi 2, que sería este elemento, el elemento 1, 2, y como es simétrico, el elemento 2, 1 es igual, y esto sería la suma de los phi 2 al cuadrado, que es
como era x, son los x sub i al cuadrado. Los coeficientes que nosotros necesitamos encontrar para establecer nuestro modelo, que en este caso es una recta, que sería la solución de cuadrados mínimos. Y el vector i, ¿sí?, que era la suma de los i sub i por los phi1, que como es 1 queda solo el i sub i, y la suma del i sub i por el phi2. Habíamos visto un ejemplo, resolvíamos el ejemplo, vemos que la matriz es simétrica, resolvíamos y teníamos nuestro ejemplo. Entonces, lo importante es que, como nuestro modelo iba a ser una recta, la recta no necesariamente pasaba por los puntos, pero era la mejor recta que podíamos encontrar, es decir, la que minimizaba las distancias de nuestros valores, que podríamos decir que son experimentales o simulados, a la recta. Entonces nuestro modelo es esta i que tenemos acá, 1.796 por x, que sería el valor de A1, más el correspondiente valor de A2. Para el caso de m igual 3, que sería la dimensión de la base, teníamos 3 elementos en la base, 1, x y x cuadrado, y volvemos a hacer lo mismo que teníamos antes. K valdría 1, 2 y 3. La diferencia era que agregábamos este término con A sub 3. Y podíamos volver a plantear la matriz. Si se fijan, la matriz sigue siendo simétrica y en la diagonal principal lo que tenemos son las sumas de los phi sub i al cuadrado. Y fíjense que el elemento 1, 2 sigue siendo igual al elemento 2, 1 y así, con todos. Y la matriz sigue siendo simétrica. Lo que hacíamos era, en este caso, en vez de ajustar con una recta, ajustábamos con una parábola y ahí teníamos la gráfica. En este caso, la recta rosa o pasa por algún punto, pero no necesariamente ven que pasa por todo, que era la condición que nosotros teníamos en interpolación, que tenía que pasar por todos los puntos, pero esa era la condición de la interpolación, ¿no? Bien, tenemos la recta, tenemos los dos modelos y podemos comparar los dos modelos, el de la recta y la parábola. Entonces lo que vamos a calcular es el error cuadrático medio en cada uno de los dos modelos, ¿sí? El 1/6 es porque teníamos 6 puntos, y la suma de 1 a 6, que exactamente son los 6 puntos, y el error cuadrático medio para la recta es de 0,1358, y el error cuadrático medio para la parábola era de 0,1039. Entonces, si yo tuviera que elegir entre los dos modelos, elegiría la parábola porque tiene un error cuadrático medio. Es decir, el error cuadrático medio siempre es el parámetro que vamos a utilizar para elegir el modelo, ¿no? ¿Cuál de los modelos es el que me conviene utilizar? Para este caso, nosotros siempre hablábamos de phi. Entonces, para que queden claro, que phi1, phi2, phi3 pueden no necesariamente ser polinomios, ¿sí? En los casos anteriores usamos bases canónicas, pero podríamos utilizar otras funciones, como por ejemplo cosenos y senos, ¿sí? Y hacer exactamente, nosotros teníamos esta matriz, fíjense que en este caso es la matriz general, una matriz de dimensión 2, porque la base es 2, y nos va a quedar una matriz de 2 por 2, y reemplazar los phi por lo que definimos como phi. Como el phi, el omega por t sub i, bueno, el otro día lo dijimos, ¿no? Serían los xi. Fíjense que el phi ahora es coseno omega t sub i al cuadrado, y el phi2 al cuadrado es el seno omega t sub i al cuadrado. Y el otro es el producto. Fíjense que mantiene la simetría, pero lo que quería que quedara claro es que como en los otros casos siempre en el elemento 1, 1 aparecía el n, era porque el phi1 era 1, ¿sí? Y eso fue una pregunta también que hicieron el otro día. Bien, lo que hay que resolver, tendré que calcular estas sumas, estos son números, ¿sí? Fíjense que en el caso anterior de la base canónica de polinomio, como el phi1 era 1, acá me queda suma de i sub i. Pero como es la suma de i sub i por phi sub 1 de xi, fíjense que me queda el i sub i por el coseno, y en el otro caso el i sub i por el seno. Anteriormente acá me quedaba solo i sub i, y acá i sub i por xi. ¿Sí? Dependiendo en el caso de la recta, ¿no? Bien, pues nos armamos el sistema matricial y resolvemos.
como esto nos dará un 6, esto nos da un 0, esto da la casualidad que los datos dan 0 en esa diagonal, resolvemos a 1 y a 2 y tendremos nuestros modelos. Entonces, con la misma tabla, ¿sí? Siempre con la misma tabla, podíamos comparar los tres modelos diferentes. La combinación de cosenos y senos, la recta y la parábola. Y acuérdese que siempre hacíamos hincapié que eran lineal en los coeficientes, ¿sí? Eso no lo pierdan de vista, que estos modelos son lineal en los coeficientes. Y ahora vamos a ver por qué insistimos en eso. Entonces, si yo tengo con la misma tabla de datos, yo generé estos tres modelos. Ahora yo tengo que poder decir, bueno, elijo uno de esos modelos. ¿Cuál es el mejor modelo? Entonces lo que tenemos que recordar es, calculo el error cuadrático medio, y eso es lo que me va a hacer decir, me quedo con este o con el otro. Entonces, a esto le calculábamos el error cuadrático medio, y si nos fijamos, el error más bajo, que no es muy diferente al de seno y coseno, pero el error más bajo es el de la parábola, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que elegir estos tres modelos, me quedo para esta distribución de puntos con la parábola. Eso puede representar alguna cantidad física, ¿no? En general uno, cuando hace cuadrados mínimos, no tiene tan pocos datos, tiene muchísimos datos. Bien, esto era cuando nosotros lo que hacíamos era plantearnos, en vez de minimizar el error cuadrático medio, pensar en la norma. Y pensamos la norma como una distancia entre el vector y, ¿sí? Y el vector aplicado a x o aplicado a 0. ¿Sí? Entonces lo que teníamos acá, si nos fijamos, tenemos a1 a m coeficientes. Y puntos tenemos de i1 a n. Y sabemos que m es mucho menor que n. Entonces lo que sucedía acá era que teníamos un sistema sobredeterminado. Nuestro sistema sobredeterminado, escrito en forma matricial, tiene esta forma. Eso también lo habíamos visto el otro día. Y veíamos que hay una interpretación geométrica, que ya lo habíamos charlado el otro día. Este plano celeste era un plano donde están todas las combinaciones lineales de los vectores columna de la matriz A, y supongamos que AX1 es un vector cualquiera, columna, y AX2 otro vector cualquiera, columna. Estas distancias verdes son las distancias del vector AX1 a AX2 al vector Y. Pero hay una en particular que es la que nos interesa. Si nosotros hacemos la proyección ortogonal del vector Y sobre el plano celeste, lo que vemos es que generamos un A aplicado a A0. Ese A0 es nuestra solución de cuadrados mínimos, ¿sí? Y esa es la distancia mínima, justamente es la perpendicular al plano, es la que marcamos acá con líneas punteadas blancas. ¿Sí? Entonces lo que siempre nos interesaba, que esta distancia siempre va a ser perpendicular a los vectores del plano celeste. Bueno, eso lo habíamos explicado el otro día. En el caso que esas distancias fueran 0, ¿sí? Estábamos en el caso de la interpolación. Entonces, en vez de tener un sistema sobredeterminado, teníamos un sistema con solución única. Bueno, esto era una propiedad que esto lo que nos aseguraba que A aplicado a sub 0, que era la solución por cuadrados mínimos menos I, es menor o igual que la norma esta, que cualquiera distancia. Cuando son iguales y a 0 estamos en interpolación, y bajo esta condición en la de cuadrados mínimos. Bueno, eso también lo hablamos el martes. Para el caso de una recta, para que quedara en claro el caso de una recta y ver el sistema sobredeterminado, podíamos ver que teníamos 4 puntos, pero como teníamos una recta, la base tiene 2 elementos. Entonces teníamos 4 ecuaciones y 2 incógnitas. Ese es nuestro sistema sobredeterminado. Podemos escribir nuestro sistema de la siguiente forma, ¿sí? Esto es la ecuación matricial del sistema que escribimos en esta parte. Bueno, esto también lo habíamos visto el martes, que si multiplicamos A por A traspuesta a ambos lados del sistema, teníamos esta solución. Si multiplicamos A traspuesta por A, en este ejemplo particular, fíjense que reconstruimos la estructura anterior.
que era la que teníamos cuando minimizábamos por cuadrados mínimos. Fíjense que acá aparece el n, que en este caso es 4, la suma de los x sub i y la suma de los cuadrados de x sub i. El vector i, la primera componente es la suma de los i sub i, y la segunda componente, la suma de los i sub i por los x sub i. Así que en forma compacta nos quedaría escrito de esa manera. Ven que a partir de encarar el problema de cuadrados mínimos por la minimización de la norma, podemos obtener la misma expresión que minimizando por el error cuadrático medio. Ahora, ¿cuál es la ventaja? El resultado obviamente es el mismo, pero la ventaja después cuando veamos un ejemplo es programar esto. ¿Sí? En este caso uno tendría que programar la matriz y las sumas, ¿sí? Y en este caso solo cargando esta matriz, ¿sí? La A traspuesta en MATLAB o en Octave uno la escribe como apóstrofe, así que este sistema es fácil de resolver y rápido de programar. Acá uno podría programar sumas, ¿no? También el comando, el MATLAB y el Octave tienen un comando que se llama sum, después lo vamos a ver en algún ejemplo. Entonces, la solución por cuadrados mínimos, que era la que habíamos visto, A traspuesta por A a la menos 1, por A traspuesta por I, y obtenemos los coeficientes. Entonces, fíjense que en vez de programarme todas estas sumas, me programo esta, ¿sí? Entro al programa esta matriz A, el vector columna, fíjense que los x sub i son los datos y los y sub i sería la tabla de valores, así que con entrar a la tabla y armarme esta matriz ya es suficiente para poder resolver el problema. Esto es la inversa, que el comando, tanto el comando MATLAB como el Octave se pueden calcular la inversa, así que fíjense que se puede calcular rápidamente un problema de cuadrados mínimos de este tipo. Nuestro problema ahora, Ale, de hoy. perdón, te interrumpa antes de que empieces con el tema nuevo. Yo, Listo. Bueno, hasta ahora habíamos visto que el problema que teníamos era, bueno, el de cuadrados mínimos, y nuestros modelos eran combinaciones lineales, pero lineales en los coeficientes. Ahora fíjense si uno tiene una distribución de puntos que uno intuye que tiene una forma exponencial. Entonces, nuestro modelo exponencial, ¿qué forma tiene? Phi de x es b por e a la x. Eso no tiene, no es lineal en los coeficientes, esa expresión. Pero los parámetros que yo tengo que encontrar son el b y el a. ¿Sí? Entonces, me planteo una función, un modelo, que depende de esos dos parámetros. Antes dependía de una sub j cualquiera. Ahora depende de dos parámetros, a y b, y fíjense que la estructura suma desde igual 1 hasta n, de esa suma, de ese paréntesis de cosas al cuadrado, sigue manteniendo la estructura. Lo único que sé que ahora el phi depende de dos parámetros y es una exponencial. Entonces, mi modelo va a tener esa forma. Bien, la idea es exactamente la misma. Tengo que encontrar A y B, que van a ser mi solución de cuadrados mínimos, que me van a minimizar esa distancia. Bien, lo que tengo que hacer entonces es derivar respecto del parámetro A y derivar respecto del parámetro B. Y resolver ese sistema. Pero fíjense que no es un sistema simple de resolver, ¿sí? Fíjense cómo están entrecruzados los coeficientes A y B. Antes tenía un problema lineal y no tenía ningún problema. Ahora el problema es no lineal, ¿sí? Tengo que resolver ese sistema, ¿sí? Ese sistema que tengo ahí marcado en cuadrado. ¿Y cómo lo resuelvo? Bueno, ese sistema es un sistema de ecuaciones no lineales. No lo sé resolver. Hay un capítulo que vamos a ver dentro de la materia que sí es resolución de ecuaciones no lineales. Pero por ahora no lo sabemos resolver. Entonces, pregunta. Yo lo que sé resolver son los casos lineales. ¿Qué haría yo para resolver el modelo exponencial? Piensen, a ver, contesten, no se hagan problemas si tienen error. Linealizar las ¿Cómo? ecuaciones. ¿Cómo? Habría que tratar de linealizar las ecuaciones. El sistema ese de ecuaciones, linealizarlo.
¿Decís? Sí. No, porque sería... Suponiendo que fuese un modelo físico. No, porque eso, linealizar esas ecuaciones sería medio complicado, pero... Y no sé sinceramente cómo lo haría, porque está, viste que hay un paréntesis con una exponencial, la exponencial afuera, sería complicado. Pero está por ahí, por linealizar. ¿Qué Si trato de linealizaría? usar valores que ya conozco, o sea, con funciones que sí sé cuánto Modelos que ya valen, conoces, no valores, modelos, ¿no? si trato de Modelos. usar modelos que ya conozco, Sí, eso es lo que tenés que hacer. Y va por lo que dijo recién tu compañera. Eh, linealizar, pero no el sistema. ¿Qué linealizarían? El sistema amarillo ese no. Eso hay formas de resolverlo. Y que además son formas aproximadas, así que también encontraríamos valores aproximados de A y de B. Pero bueno, eso es discusión para otro capítulo de la materia. Pero ustedes saben linealizar. Podríamos, profe, Sí, intentar los parámetros A y B, que son los que los que los en que sí nosotros molestan como están queremos, escritos. ¿eh? Sí, sí, dale. Justamente digo, se podría buscar escribir la misma función de otra de manera, no, sí, logarítmica tampoco, pero no. No, no, Sí, tengo una va por idea. ahí, va por ahí. Claro, Es escribir la función de otra manera y va por ahí por lo que dijiste vos recién. porque si vos ponele el logaritmo, te queda el logaritmo de b por la exponencial de a de x, entonces te queda el logaritmo de b más ax Justo hubo un ruido. ¿Más? más ax. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Ajá, Linealizamos la exponencial y lo que hacemos, aplicar el logaritmo. ¿Sí? Y entonces, fíjense que al logaritmo de i lo llamamos i moño, y al logaritmo de b, b moño. ¿Y qué nos queda? Esto sí lo saben resolver. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora hay que tener cuidado. Perdí el sistema original. Porque mi sistema original es con i y con b, no con i moño y b moño. Pero bueno, lo trabajo así y después veo qué hago. Bien. Fíjense que cómo me queda el sistema de la matriz de 2 por 2. Como tengo dos parámetros, me queda una matriz de 2 por 2. Fíjense, n sigue siendo n, porque lo que me cambia es i y b. Así que lo que adapto es el sistema a i y b. A me queda como a, y b me quedaba, perdón, AB se transforma en logaritmo de b. Después, la suma de los i sub i serán la suma de los logaritmos de i sub i. Y la suma de los i sub i por los x sub i es la suma de los logaritmos de i sub i por x sub i. Entonces, si paso todo a la nueva variable, esa variable moño, fíjense que la matriz esta es la misma, lo que pasa que ahora me queda el vector, me queda a, b moño. Y acá me queda la suma de los i sub i moño y la suma de los i sub i moño por x i. Y esa matriz la conocen. Ven que la llevé a una forma conocida. Al linealizar el problema, lo fui llevando a una forma que yo sé resolver. Bien, entonces vamos a escribir la matriz con las nuevas variables. Entonces fíjense que, pero la matriz escrita de la forma de cuando minimizaba la distancia. ¿Por qué la escribo así? Porque ya les dije que era mucho más fácil después para programar. Fíjense que entro la matriz A, entonces lo que tengo que... Fíjense que ahora lo que tendría que entrar es, entro al programa, voy a entrar mi tabla de valores, que va a ser los x sub i y los y sub i. Lo que pasa que después a los y sub i los tengo que transformar en los i moño, ¿sí? Y el sistema me lo voy a armar con los i moño y con el b moño. Fíjense que esto es un sistema sobredeterminado. Tengo dos parámetros y n datos. ¿Sí? Y n es mucho mayor que 2. Entonces, entro al programa mis datos, a las i las transformo en i moño, ¿sí? Y yo ya esto lo sé resolver. Fíjense que
este era el sistema que yo me tenía que armar, A traspuesta por A, por amonio, este vector A, B, moño, lo llamo amonio, A traspuesta por I. Fíjense que A, respecto de los sistemas anteriores, no tiene cambios. ¿Sí? Y el vector, este sí cambió. Una de las componentes pasa a ser B moño. Bueno, tengo que resolver eso. Entonces supongamos que tenemos esa tabla de valores, ¿sí? Que es la misma tabla de valores que teníamos en el que resolvimos el martes, ¿sí? Para el modelo lineal y para el modelo de la parábola. Ahora le voy a aplicar, ¿sí? La misma tabla, pero al modelo exponencial. Fíjense que en el martes lo que teníamos como tabla era xy y su i. Ahora, como yo tengo imonio, necesito poner los logaritmos. Entonces, ahora, los datos que yo necesito para resolver ese problema es la fila de los x sub i y la fila del logaritmo de y sub i, que en realidad es el imonio. Profe, Sí, entonces con este sistema vamos a perder datos, no lo vamos a poder usar si tenemos datos de i que sean negativos, porque no le podemos aplicar el logaritmo. O sea, siempre la misma pregunta. bueno, es Hay bueno que una se mantenga. manera, Genial. sí. Contestala vos, Matías, pará, dale, te pongo lo que le contestaste ya a los chicos, sí. Pero es la duda, si pasa. ¿Querés contestarlo vos, Matías, eso? Lo perdimos a Matías. Y está. Se cansó de la pregunta esa. Bueno, les comento. Está Matías, está con un punto rojo, no sé qué significa. Debe haber salido. Sí, si tenés datos negativos, no podés. ¿Sí? Entonces lo que uno puede hacer es, suponete que tenés valores de i negativos, ¿qué puedes hacer? Y lo que puedes hacer es, o ajustás con un polinomio, o elevás todo de tal manera que te queden valores posibles. Lo elevás todo a una constante. ¿Sí? Es como, pero esa constante vos la conocés. Decís, bueno, suponete que tenés un valor en -1. Bueno, subo todo para que me queden valores positivos, que tampoco me quede eso para que no me quede conflicto. Y lo llevo a 1. Le sumo una constante que valga 2. ¿Sí? Claro, Si le está bien. sumamos de eso, me quedan todos valores positivos. Después, cuando vuelva a recalcular, tengo que tener en cuenta que había sumado esa constante 2. ¿Sí? Es una manera de hacerlo. Creo que en el trabajo integrador hay un problema de eso que se les plantea. Hacer un ajuste exponencial y hay valores negativos. Pero está bien la pregunta, siempre salta eso. ¿Qué hago si tengo valores negativos? Y sí, tenemos un problema. Está bien la pregunta. ¿Quedó claro? Eso igual en el trabajo integrador hay un caso con valores negativos. ¿Sí? Uno, subís la escala, un valor constante, y esa constante, como vos la sabés, después la eliminás cuando querés hacer el ajuste. Pero bueno, es una buena pregunta esa. Bien, entonces tenemos la tabla esa que tenemos ahí, que es la misma tabla que teníamos, es la misma tabla que teníamos para la clase del martes. Sí, exactamente la misma. Puse la misma para comparar, ¿sí? Para poder tener una idea de la comparación. Cuando hacemos el ajuste, fíjense que la linealización, ¿sí? Y acá, bueno, como le puse este efecto para que no quedara tan cortante, falta el logaritmo, ¿no? En este caso, en la linealización, las ordenadas son logaritmo de i. Y fíjense, una recta que no necesariamente pasa por todos los puntos, pero es un ajuste lineal. Y el otro, como encontramos b moño, lo que tenemos que encontrar es b, para encontrar b, elevamos a la exponencial, ¿no? Y obtenemos el ajuste para el caso original. Pero hay que tener un cuidado, porque cuando yo quiero comparar, fíjense que esto va a tener un error cuadrático medio y esto tiene otro error cuadrático medio, ¿no? Yo necesito siempre estar parado en el original. Entonces, fíjense,
el caso con IMOño, la recta es esta que tenemos acá, 1,55 por X más 0,68. Y si voy a lo que tengo que hacer para ir al original es elevar todo a la exponencial, me queda 0,51 por la exponencial de 1,55, que sería este parámetro que tenemos ahí. Bien, entonces puedo observar los valores, los errores cuadráticos medios, en el caso de la linealización y en el caso del valor original, ¿no? Cuando voy al original, fíjense que es mayor. Sí, ajusta mejor la curva, pero hay que tener en cuenta que esto es una linealización, no es mi problema original. Mi problema original es este que tenemos acá. Así que el error cuadrático medio que voy a tener en cuenta es el 0,1070. Bueno, lo que puedo hacer es, digo, bueno, comparo a esto con estos dos que tenía antes. Esta era mi recta, ¿sí? Esta era, fíjense que esta era la recta, calculaba el error cuadrático medio a cada uno, ¿sí? Que era lo que habíamos hecho el martes, y estos eran el error cuadrático de la recta, el error cuadrático de la parábola, y entonces ahora comparo los tres. La recta es el que mostramos recién, la parábola y la exponencial. Entonces, fíjense que la parábola y la exponencial están muy cerquitas, pero siempre sigue siendo en este caso, para esta distribución, para esta distribución de puntos, no quiere decir que siempre sea mejor la parábola que la exponencial, sino que para esta distribución de puntos, ¿sí? El ajuste con una parábola es mejor que el exponencial, pero les recargo, para elegir, ¿sí?, cuál modelo es mejor, siempre tienen que calcular el error cuadrático medio, ¿sí? Yo les puedo decir, bueno, les doy un modelo y planteen uno ustedes otro. Bueno, y de los dos modelos, el que les doy yo y el que plantearon ustedes, ¿con cuál se quedarían? Si el de ustedes es mejor para esa distribución de puntos, se quedan con el que tienen ustedes. En general, cuando uno hace siempre cuadrados mínimos, esto responde a alguna ley física, ¿no? Y uno toma valores y después ve la tendencia, o ve si se comporta de acuerdo a lo que la teoría con la que están trabajando es correcta. Bien, entonces lo importante en el modelo exponencial es primero linealizar y después volver al caso original, ¿no? Para tener en cuenta el error cuadrático medio. Bien, ahora lo que tenemos es otro modelo. Antes teníamos un modelo que decíamos, teníamos hasta ahora mismo dos modelos lineales, o tres modelos, ¿no? Porque en realidad vimos tres, vimos una recta, una parábola. Acuérdense, siempre eso es lineal en los coeficientes, ¿no? Una recta, una parábola y una combinación de senos y cosenos. Y le agregamos ahora, pero esos tres que nombré al principio son siempre lineal en los coeficientes. Yo podría haber elegido seno y coseno o algún otro conjunto de funciones, pero lo importante es que siempre sea lineal en los coeficientes. Ahora se nos presentó un nuevo problema que es los coeficientes no son lineales en los coeficientes. El primer problema que se nos planteó es el de la exponencial. Teníamos dos coeficientes, pero no eran lineales los coeficientes del problema. Acá ahora tenemos otra de las funciones típicas que van a encontrar en la bibliografía de cuadrados mínimos, es el modelo que llamamos potencial, ¿sí? ¿Qué es una función potencial? B por X a la A. Entonces lo que hay que ajustar, fíjense que lo que hay que ajustar y encontrar como solución de cuadrados mínimos es el B y la A. Entonces, fíjense exactamente igual que antes, definimos una función que dependa de esos dos parámetros.
Y nuestro modelo, fíjense que la estructura, esa siempre se repite. Lo que pasa que antes colocábamos la exponencial, ahora colocamos la función potencial. Y antes que colocábamos una combinación lineal de elementos de una base que eran lineales los coeficientes. Pero ven que la estructura sigue siendo la misma. Y lo que tengo que minimizar es esa sumatoria de paréntesis al cuadrado. Fíjense que más allá de que sea lineal o exponencial, hasta ahora estamos haciendo siempre lo mismo, ¿sí? Lo que complejiza el problema es cómo están los coeficientes. Entonces derivamos, y fíjense las derivadas quedan cosas bastante complicadas, y nos queda exactamente un sistema de ecuaciones que son no lineales. Se puede resolver, sí, por métodos numéricos, y nos dará valores aproximados. Ya van a ver que, bueno, como vieron interpolación, ¿no? Uno siempre puede ir interpolando y tratando de minimizar el error, y bueno, eso se puede hacer en programación, eso después lo vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Entonces, linealizar. Bueno, creo que si les hago la pregunta, tendrían que responder rápido, que como uno de sus compañeros dijo, para aplicar logaritmo, acá también, la única manera de bajar la A de ahí es aplicar logaritmo. Si aplican el logaritmo, fíjense lo que nos queda. El logaritmo de y es logaritmo de b más al logaritmo de x. ¿Cuál es la diferencia con el modelo exponencial? Que la x ya también cambió. Y pasa a ser el logaritmo de y, lo defino como i ñu, y el logaritmo de x como x ñu, o x moño, como quieran decirlo. Y el logaritmo de b es b ñu. Fíjense que lo único que no cambia para el caso potencial es la, ¿no? Porque como está en el exponente baja. Así que hay tres cantidades ahora que se cambian. Es decir, que si yo al programa le estoy entrando, ¿sí?, mis datos, ahora mi tabla, no solamente tengo que cambiar los y, sino tengo que cambiar los x. Así que con eso también tengo que tener cuidado. Entonces, y fíjense, el modelo linealizado es i moño igual a b moño más a por x moño. Y otra vez volvemos a resolver lo mismo, ¿sí? Porque es la recta. Entonces, tengo dos parámetros. Bueno, tendré, si lo veo desde el primer punto de vista, tendré una matriz cuadrada de 2 por 2. ¿Sí? Fíjense que nos queda. El n nos sigue quedando el n. Los x pasan a ser logaritmo de x sub i. Y los x sub i cuadrados pasan a ser logaritmo al cuadrado de los x sub i. Pero fíjense que no pierde, ¿sí?, la simetría. Siempre son matrices simétricas. Y el logaritmo del a pasa a ser logaritmo de a, y el b pasa a ser logaritmo de b. Los i pasan a ser logaritmos de i sub i, y el i sub i por el x sub i pasa a ser el producto de los logaritmos de i sub i por i sub i. Entonces, esa matriz de 2 por 2, simétrica, la puedo escribir en las nuevas variables. En las variables ñu, ¿no? Entonces me queda n, la suma de los x sub i ñu, y la suma de los x sub i ñu al cuadrado. Y la solución de cuadrados mínimos en esta nueva variable es el a ñu y el b ñu. Y el vector i pasa a ser suma de los i sub ñu, y la otra componente, suma de los i sub ñu por x sub i ñu. ¿Sí? Pero ven que tienen la misma estructura. Ahora, como yo esto lo voy a programar, como les decía, o lo programo con una suma, y la suma siempre la puedo programar con un loop, que después vamos a ver, o con un comando que se llama sum, tiene el MATLAB y el Octave. Pueden usar cualquiera de las dos cosas. Entonces, fíjense que mi sistema en las nuevas variables lo sigo llamando igual, lo único de diferencia que es a ñu, y los x pasan a ser x ñu. Armamos la matriz, la traspuesta por a ñu es igual a la traspuesta por i ñu. Bueno, calculo la inversa de a traspuesta por a, multiplico ambos lados y tengo cuánto vale el coeficiente ñu. Entonces, si nos fijamos, fíjense que esta sigue siendo la misma tabla
que teníamos la misma tabla que teníamos al principio, la misma tabla del martes, con la que calculamos la recta, con que calculamos la parábola y con que calculamos la exponencial. Y ahora le calculo el potencial, la ajusto con una función potencial. A ver, la distribución esa es horrible para graficar una función potencial. Pero bueno, es solo al hecho de comparar los modelos, ¿sí? Es nada más que eso. Uno no usaría esta distribución de puntos para una función potencial, pero bueno, sirve para comparar. Y fíjense en la linealización, ¿sí? Que las abscisas son logaritmo de x y las ordenadas son logaritmo de y. Y bueno, y obtenemos esa recta que tenemos ahí. Y para el caso de la función potencial, las abscisas son las originales, x, y las ordenadas y. Nuestro modelo linealizado tiene esos valores que tenemos ahí, ¿sí? La recta en las variables new. Profe, Y, sí, ¿le puedo hacer una consulta? Ahí sí, en la matriz amonio, el B tiene el monio, el A también lo debería tener, ¿no? sí, gracias, sí, ¿Sí? me tragué Dale. gracias. Sí, me tragué el Gracias. moño ahí, gracias. Sí, esas cosas avisen, vieron que a veces al escribir uno se olvida de algo y lo ve 20 veces y no encuentra la error, hasta que no lo ve otro. Gracias. No, está bien, gracias. Y entonces ahí tienen la recta, esa que tiene ahí, y el modelo linealiza, y el modelo original, ¿no? Fíjense que este coeficiente es a la exponencial. Bueno, es similar a lo que hacíamos con el modelo exponencial. Y le podemos calcular, fíjense que la recta, como ajusta mejor que la potencial, tiene un error cuadrático medio lineal que el original. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es el error cuadrático medio en el original, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos los 4 modelos, ¿sí? Para comparar con la misma distribución de puntos. Ven que le digo, la potencial es horrible, pero no importa, es solo hecho de comparar. Tenemos la primera recta y la parábola que hicimos el martes. El tercer gráfico es la exponencial que hicimos recién. Y el potencial que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, tengo esos 4 ajustes, y les digo, elijan cuál de los 4 es mejor. Como ya dijimos, tenemos que ir a calcular el error cuadrático medio. Si calculamos el error cuadrático medio, tenemos el error cuadrático medio de cada uno. Fíjense que el error cuadrático medio O, porque es el original, quise poner ahí. Fíjense, el de la recta, 0,1358, el de la parábola, 0,1039, el de la exponencial, 0,1098, y como era de esperar, incluso a simple vista se veía que el error cuadrático medio de la potencial es horrible. Así que para esta distribución de puntos, uno directamente lo desecha, pero fíjense que la parábola y la exponencial no difieren tanto, ¿sí? Están bastante cerca. Pero bueno, si uno tiene que elegir de estos 4, se queda con el de la parábola. Fíjense que incluso el de la potencial pasa por uno de los puntos, pero fíjense que hay puntos muy lejos, ¿sí? Por eso el error cuadrático medio les da tan feo. Fíjense que este caso es una tabla, entramos una tabla y tenemos el error cuadrático medio para una tabla determinada, pero los puntos tienen una tendencia parecida a una potencial. Entonces, fíjense, el caso de la linealización, fíjense que incluso nos da que la recta tiene una pendiente negativa, como tenía que dar, el coeficiente este nos tenía que dar negativo, la pendiente de esta recta es negativa. Y el otro coeficiente, el error cuadrático medio en la linealización para este caso particular, de una tabla que entré al programa, fíjense que es muy chiquita,
Fíjense, pero están prácticamente alineados los puntos, ¿sí? Por eso el error cuadrático medio es tan pequeño. Pero el original sigue siendo pequeño porque tiene bastante la tendencia a la función potencial y es del orden de 0,240. Pero bueno, es para que vean que no siempre la función potencial puede dar algo tan feo como antes. ¿Sí? Bien. Y este caso, quiero que lo piensen un ratito. Estas son curvas que suelen llamarse de saturación. En algunos libros se llaman de saturación, porque fíjense que si uno piensa el límite ¿no? Teniendo en cuenta valores así grandes de X, ¿no? Para valores muy grandes de X. Si los valores fueran muy grandes, el B lo puedo no tener en cuenta, los X se eliminan y fíjense que para valores muy grandes de X, eso tiende a 1 sobre A. Es decir, curvas que uno podría decir, bueno, tengo puntos que van saturando hacia cierto límite, ¿no? Hay distintas formas de estas funciones. Pueden encontrar en la bibliografía otras, pero son parecidas, del mismo estilo. A lo mejor tienen una constante acá y una X acá, no sé, tienen distintas formas. La idea es que se le piense en 2 segundos y lo Profe, charlamos. ¿Qué se les ocurriría hacer? si la racionalizamos, o sea, nosotros multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del denominador. Intentarlo hacer, a ver qué queda. Puedes intentarlo. Te queda ax cuadrado más bx. Saco Bueno. anotaron la función, saco el PowerPoint. Así cualquier Vale. cosa ponemos la pizarra. Esperen que yo tengo una pizarra por acá. Esperen ahí, abrí una pizarra. Si nosotros, con paciencia, si nosotros Sí, dale. aplicamos una transformada de Laplace ahí, ¿no podríamos llegar a que nos quede una suma? A ver, te voy a decir algo sincero. Ni se me hubiera ocurrido una transformada de Laplace, pero puede ser, pero no sé, después tener que antitransformar. Claro. Sí. Olvídate que No, a ver, no te lo digo que sí ni que no, porque no se me hubiera ocurrido por ahí. vamos. Intentarlo hacer. Ahora después cuando demos la respuesta, intentarlo hacer y fíjate, después queda. Pero no te diría que no, porque nunca se me hubiera ocurrido por ahí, pero a ver, no está mal que se te ocurran cosas, ¿eh? Está bueno. Yo cuando trabajaba con un profesor con el que hice la tesis me decía, cuando vos probas algo y no te da, eso también es un resultado, y por ahí no. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Profe, ¿cuál sería el objetivo? O sea, ¿qué es lo que buscamos hacer con esa ecuación que nos dio? Linealizarla. Escribirlo de alguna manera que te quede, a ver, les doy una ayuda, como una recta. Que es la que saben manejar. Tienen 2 parámetros, así que necesitan que eso les aparezca una recta. Profe, Sí, ¿lo pasamos multiplicando para el otro lado? ¿a qué llamas multiplicando para el otro lado? Todo el denominador que pase multiplicando a la i Sí. y punto. O sea, ahí ya tendríamos ¿Y la i con la i qué haces? Porque te va a quedar el producto de x por y. Es por ahí. Te falta una vuelta más. No, y sacaría. A ver. Sí, hago el producto para allá, me queda
y por AX más B, B por I. paso más B por I, sí. Sí, ese sea, producto no te conviene hacerlo. Porque te queda X por Y. Claro, pasa que yo lo que se me está ocurriendo es despejar la X en vez de la Y. Es por ahí. Dejá la Y sola. Y las X sola. Ok. No sé cómo vas a hacer el despeje, pero bueno. Acá en el chat están pasando varias respuestas correctas. Sí, vi que había Mencionaron invertir, que va por ahí. Va por ahí, que sería como despejar lo que estaban diciendo. Y en la imagen que mandaron, perfecto, el último paso estaría de más. Si miran la imagen que compartieron, compartan. ahí está en el chat una imagen. Y vi que habían mandado una imagen recién. Buenísimo. Bueno, vamos a hacerlo. Si ya Esa es la lo idea, resolvieron. exactamente. El que dijo que había que despejar, sí, por eso le decían no hacer el producto, porque si no les quedaba un producto A, X, Y, eso molesta. ¿Qué es lo que hacen? Invierten, o despejan, como ustedes quieran hacer. Si hubieran despejado, podrían haber llegado a lo mismo. A X más B. Qué feo que se escribe con mouse. Sobre X. ¿Y eso que les queda? 1 sobre I. ¿A qué es igual? A más B por 1 sobre X. Y entonces, a esta 1 sobre I la llaman imonio. A lo dejan como A B lo dejan como B, y a 1 sobre X la llaman X-monio. Y ahí tienen. Entonces, si ustedes entran en la tabla, entren en la tabla que teníamos, uno puede entrar en la tabla que teníamos en los primeros ejercicios y comparar con este quinto modelo. Ustedes entran en la tabla y ahora lo que tienen que tener cuidado es que la I pasa a ser una imonio que es 1 sobre I. Y ven que vuelven a la recta. Ven que siempre volvemos a algo que uno puede resolver, ¿sí? Algo que uno conoce, ¿sí? El que había dicho que se podía despejar, si pasan esto para acá, esta para acá, y esto lo pasan y les queda esto. Por eso les decía, si dejan esto multiplicando acá, les queda A X por Y, y ahí se les arma un bodrio, porque tienen X por Y, tienen la X y la Y juntas, ¿sí? Pero bueno, esto le llaman desaturación por eso, porque para muchos valores como que la curva va tendiendo a cierto valor límite, ¿no? Uno piensa el límite así como valores. Bien. Hasta acá estos modelos. Creo que son estos modelos vemos nada más. Bueno, fíjense que a lo mejor en la práctica, en la bibliografía puede haber variaciones de esta, o en la exponencial alguna cosa más, ¿sí? Pero básicamente se mueven por ahí. Bien, vamos a ver entonces ahora algún programa. Esperen. Nosotros teníamos esto de acá. Vamos a ver. Esto. Vamos a ver cómo calcular un programa para calcular el modelo exponencial y para calcular el modelo potencial, ¿sí? Esperen que
¿Se cortó? No, parecía que se había cortado. ¿Se ve el programa? Bien. Entonces vamos a ver el programa. Fíjense que es lo que hacemos es la formulación matricial. Después ustedes si quieren pueden plantearse las matrices esas donde cada elemento era una suma, ¿sí? Uno se lo puede plantear. Pero siempre es más fácil poder plantearlo de esta manera, es mucho más rápido. Lo primero que vemos en el programa es CLC. El CLC, bueno, ya saben, borra la pantalla, y el clear lo que hace, borra la memoria. En estos programas, chicos, a lo mejor no hay tanto problema, pero si uno tiene un problema con muchas cuentas, siempre es preferible que cada vez que uno corre el programa, la memoria esté limpia, para que no ensucie ningún dato o algo, ¿sí? Que puede pasar. Pero esto siempre es conveniente ponerlo. Otra cosa que a veces se pone, si uno puede estar, pero eso en general se pone cuando uno programa, supónganse que uno abre archivos y cierra archivos, es bueno poner primero acá, close all, ¿no? Que cierre todo. Porque uno a veces puede trabajar con programas que lean archivos externos y que abre y cierre muchos archivos, y entonces es preferible que cuando uno empieza a correr el programa, cierre todo. En general, cuando uno abre un archivo y lo lee, después le pide que lo cierre, ¿sí? Para evitar líos con los datos, ¿sí? Es una cuestión de seguridad, sobre todo en programas grandes. Bien. Este comando que tenemos acá, load, ¿sí? Lo que va a leer es un archivo externo, que se llama datos exponencial, este archivo que está acá. Es el formato más fácil para leer archivos, ¿sí? Fíjense que acá le puse .m. A ver, si se fijan acá, hay archivos que dicen .dat o incluso un archivo Excel. Acá uno puede poner, si usa un archivo Excel hay algo en particular que hay que hacer. Acá uno le puede poner el nombre que quiera, el nombre que quiera y la extensión que quieran. Acá le puse .dat, le pueden poner .txt, como ustedes quieran. Eso a veces también depende de lo denso que sea el archivo, ¿no? A veces txt no es muy bueno si uno tiene muchos datos. Y lo que hace es, lo lee. Ahora, vamos a ver el archivo ese, datos, le muestro lo que es el archivo ese, datos exponenciales. El archivo de datos exponenciales es solo la tabla que era con la que estábamos trabajando, ¿sí? Desde el principio. Es la tabla que usamos el martes o la que usamos hoy. Salvo la de los cosenos y senos, que era otra. Pero fíjense, ¿sí? Que es la tabla. Y está escrito en forma de columnas. Podría estar escrito en forma de filas, es decir, que esta primera columna es una fila y esta segunda columna es otra fila. Es decir, que como escribir la traspuesta de eso. Eso está escrito así por una razón de conveniencia, porque los datos que necesitaba que entraran como columnas. Pero si entran como columnas, si entran como filas y lo quieren como columna, les es más fácil a ustedes entrarlo como fila y después necesitan hacer las cuentas como columna, con hacer la traspuesta es suficiente. Bien, esto respecto a la lectura de datos. Load, entrecomillado, el nombre que ustedes quieran y la extensión que ustedes quieran. Si usan un archivo Excel, acá ya no pueden poner load. Tienen que poner ¿cuál era el programa? Si es este de acá. Este de acá. Fíjense que si quieren leer el archivo Excel, está este comando, fíjense que esto es como la extensión del archivo Excel, el XLS, read. Y acá ponen el nombre del archivo y la extensión del Excel. Esta versión de MATLAB acepta que le ponga XLSX, ¿sí? Eso lo acepta
esta versión. Hay versiones anteriores que solo permiten el XLS, pero lo que tiene bueno esto es que si uno está trabajando y se arma un archivo de datos, una tabla con Excel, el programa que ustedes están haciendo, sí, los puede leer. Es más, uno acá le puede colocar un montón de parámetros, y entonces, supónganse, como tiene una hoja sola, lee por default esa hoja. Pero supónganse que ustedes tienen un Excel con muchas hojas, y le pueden decir qué hoja quiere leer, qué es lo que quiere leer del Excel, ¿sí? Tiene todas las posibilidades. ¿Sí? Es bastante versátil. Pero, por ejemplo, ustedes están tomando datos, como hay software que a veces cargan los datos en Excel directamente, supónganse que están haciendo una medida, pueden leerlo con este comando y hacer el ajuste por cuadrados mínimos. Y si les diera con otra extensión, también pueden hacerlo con otra extensión, como la que vimos recién. Bien, esto es referente a la lectura de datos. Si yo corro el programa, ¿sí? Si yo corro el programa, va a leer esas dos columnas. Entonces ya tiene cargado una matriz de, en este caso, creo que eran 6 o 7 datos, supongamos que eran 6 filas por 2 columnas. Esto es lo que nos está diciendo que es la columna 2. Entonces yo, como voy a necesitar en algún momento, ¿sí? El vector X o el vector X es la columna 1 y el vector Y es la columna 2. Y en algún momento voy a necesitar saber cuál es la longitud de esos vectores, ¿sí? ¿Cuántos n hay? En este caso, supongamos 6. ¿Cómo lo hago? Bueno, este comando length me mide la longitud del vector. ¿De qué vector? Y acá en particular me está leyendo la columna 2, y estos dos puntos lo que me indica es que lee todas las filas, ¿sí? No me acuerdo si esto estaba corrido. Sí, supónganse. ¿Sí? Me va a leer. Esto es la matriz D que entró. Esperen que vamos a abrir a achicar esto. Esto es la matriz D que entró. Entonces, eso es D. Bien. Ahora, yo digo, bueno, que me lea solo la columna 1. ¿Qué hago? La columna 1, me digo, esto implica todas las filas, columna 1. ¿Sí? Es la anotación es la de la matriz, fila-columna. Lo que pasa es que esa anotación en MATLAB o en Octave, de poner esos dos puntos, ya por default el MATLAB entiende que tengo que leer todas las filas. ¿Sí? Y me leyó todas las filas, eso sería el vector X. Fíjense, ¿cuántos hay acá? Supónganse, tiene que haber contado n, fíjense, n vale 8, porque ese es de otro programa, no de este, que habíamos corrido hoy en la mañana. Pero también le puedo decir, bueno, ¿cuál es el elemento? Fila 2, columna 1. Eso también se lo puedo pedir. Me dice, bueno, fila 2, columna 1 es el 205. ¿Sí? Acá como les pido la columna 2, acá podría haber puesto la columna 2 o la columna Y. Como es una matriz de 8 filas por 2 columnas, poner el vector X o el vector Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Los dos tienen la misma longitud. Ahí puse la 2, podría haber puesto la 1. Acá, como siempre, inicializamos las matrices. 0 de n filas, en este caso 8, por 2 columnas. Y el vector Y serán las 8 filas y la columna 1. Ahora, una cosa, vieron que nosotros cuando escribíamos la matriz, porque eso hoy lo preguntó alguien, cuando nosotros escribíamos la matriz, ¿qué decíamos? La primera columna todo 1 y la segunda columna todos los vectores. Y acá están escritos al revés, ¿sí? La primera columna son los X, Y, y la segunda columna son los 1, pero eso es porque, para hacerlo compatible con el polyfit. Eso después lo vemos. ¿Se acuerdan que el polyfit, y usamos el polyfit y el polyval necesita entrar los coeficientes, ¿de qué forma? Del coeficiente principal, es decir, el de mayor grado, al coeficiente independiente. Entonces, para tenerlos ordenados así y no tener que usar el flip
vieron que en el parcial había, con la matriz de Van der Monde, había una pregunta de ese tipo. ¿Qué haría si no quiero usar el flip? Bueno, lo que hay que hacer es poner donde estaba la 1, poner los X sub Y, y donde estaban los X sub Y, poner la columna 1. Acá, por si alguno pregunta, porque preguntaba alguien eso, exactamente para hacerlo compatible, si se fijan, con el polyfit. Si yo uso esto, acá está al solo efecto de ver que el cálculo que yo hago con la matriz inversa es lo mismo que hace el polyfit, ¿sí? Pero si usara el polyval, necesito entrar los valores al polyval de acuerdo con la secuencia que da el polyfit, de principal a independiente. Bueno, acá me genero las matrices A, que es una matriz de 2×2, de 2×2, de 8×2, ¿sí? Fíjense que acá lo que digo es, todas las filas columna 2 es el 1, ¿sí? Todas las filas columna 2 es el 1. Y todas las filas columna 1, fíjense que esto, ¿sí? Es todas las filas columna 1, que son, estos son los vectores, ¿sí? X. Entonces, X es todas las filas columna 1. En Linspace, ¿qué hago? Porque después yo me generé un modelo. Ese modelo es una recta o la función exponencial. Yo después la tengo que evaluar en muchos valores de X para obtener esa línea continua. Entonces, ¿cómo lo hacía? Linspace, ¿qué me daba? Me daba entre un X mínimo y un X máximo. Si no ponía el tercer parámetro, me daba 100 valores por default. Y si no, ponía la cantidad de valores que quería, pero siempre equiespaciado me lo va a dar. Entonces, lo que hago acá es generarme los valores de X, donde yo después voy a evaluar el polinomio, ¿sí? Fíjense cómo definí X. Y después, Y, ¿qué era? La columna 2 de la matriz D eran los valores de Y, pero yo Y pasaba a ser Y moño, que en este caso lo pongo Y mayúscula. Entonces, toda la columna 2, ¿sí? Toda la columna 2, le aplico el logaritmo, es decir, a esta sola columna le estoy aplicando, ¿sí? Le aplica el logaritmo a todos estos valores, ¿sí? Bien, es simplemente eso. Entonces lo que me armé fue esa tabla, entré en mi tabla y modifiqué los valores que tenía. El X sub Y lo dejé como X sub Y, y el Y sub Y lo transformé en el logaritmo, esta Y mayúscula. Y después fíjense que acá, esto es resolver el sistema. Fíjense que en esta primera parte del programa lo único que hice fue entrar datos, que son los que tengo en la tabla, y modificar el que tengo que modificar. En el caso de la exponencial, el Y. Bien, este polyfit, como yo lo voy a linealizar con una recta, el polyfit entro el X, el Y, ¿sí? Que en este caso es que ya está aplicado el logaritmo, y el 1, que es lo que me va a dar la recta. ¿Sí? Si pusiera un 2 sería una parábola, si pusiera 3 sería una cúbica, y si pusiera un 7, estaría interpolando. ¿Sí? Si siempre pongo un número menor que el valor n en el cual la función sería interpolada, siempre me va a dar un ajuste. ¿Sí? Es el caso de decir n mucho menor que n. Bien. Entonces lo que voy a hacer es graficar. Vamos a graficar. Profe, Sí, disculpe. dale. A ver, de este método, el momento en el cual le decimos con qué interpolamos es con ese 1, entonces. No, acá ajustamos. Acá ajustamos. Interpolar, como en este caso, bueno, en este caso creo que son 6, pero bueno, el programa que tenía antes corrido ahora para que vean después los gráficos. Pero si vos tenés 8 datos y le pones 1, estás ajustando. Porque si vos tenés 8 datos, tendrías que interpolar con un polinomio de grado 7. Entonces al polyfit le tendrías que poner un 7. Si le pones un número menor que 7, siempre va a estar haciendo un ajuste. No va a pasar por todos los datos. Con un 7 va a pasar por todos. Pero con un número menor,
no va a pasar por todos. Y con un número Ahí va. mayor, el polinomio de interpolación no va a ser único. Pero Ok. siempre que tengas, era la condición que decíamos, vieron, n o m es mucho menor que n, el número de elementos de la base es mucho menor que el número de datos. Sí, El polifit lo que hace con eso es eso, ¿no? ¿Se perfecto. entiende? Sí. No, Listo. no Entonces, sí, no terminé de cerrar en dónde se... A ver, yo entendí que no es eso lo que nos define con qué interpolamos, pero en los comandos de más arriba no llegué a interpretar entonces dónde... claro, acá lo dónde- único que hice fue entrar, acá lo que entré fue los datos. Y esto es todo inicializar. Y después definí lo que es X. Fíjate que X, fíjate que esto es solo para usar la matriz A, ¿no? Pero fíjate que X es, los X que son la columna 1 de la matriz D, Sí, que es esto de acá. Después esto lo definí para después graficar. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Pensá, metí la matriz D, estos son los X, y el Y que es la columna 2 de la matriz D. A esa le apliqué el logaritmo. ahí estamos, claro. ¿Sí? A esa le apliqué el Perfecto. logaritmo. Ese es Ahí mi es donde modelo lineal. ahí es Que, donde estás incorporando con qué interpolaste. claro, no estoy interpolando, estoy ajustando. Acordate de cambiar Perdón, el término. ¿Con qué ajustaste? Sí, perdón. Exactamente. Sí, acordate que la diferencia, los dos son modelos de ajuste, pero la diferencia es que uno pasa por todos los puntos. Claro, ¿Sí? perfecto. Igual, bueno, eso uno lo va incorporando con el tiempo. Sí, olvídate. Y bueno, y después fíjense que esto es siempre igual. Eso que marca un azul, fíjense que esa traspuesta por A, la inversa, define una H, nada más que para no poner acá traspuesta por A inversa. H Claro. por A traspuesta por I. Y eso me da coeficientes. Esto lo puse acá solo para chequear, nada más para que ustedes vieran que el polifit me da los mismos coeficientes. Bueno, y acá vamos a graficar. ¿Qué significa subplot? Subplot es un comando que tiene el MATLAB y el Octave que nos permite, escribieron como la pestaña que abre el plot, que abre un gráfico, una pestaña, una pantallita y aparece el gráfico. Bueno, acá van a aparecer los dos gráficos, uno al lado del otro, ¿sí? En una sola pantalla. Y fíjense la anotación, ¿no? Como son dos gráficos, fíjense que es 1, 2, 1 y 1, 2, 2. Entonces, fíjense que como son dos gráficos, piensen en una matriz de una fila por dos columnas, ¿sí? Una fila y dos columnas. Entonces, me van a aparecer los gráficos en forma horizontal, uno al lado del otro. ¿Cuál va a ser el primero? El que tiene el número 1. ¿Cuál va a ser el segundo? El que tiene el número 2. Pero fíjense que esta notación es como una matriz. Una fila, dos columnas. Entonces me los va a dibujar en forma horizontal uno al lado del otro. Fíjense si hubiera puesto al revés. Dos filas, ¿sí? Dos filas, una columna. Si hubiera puesto dos filas, una columna, me los dibuja en vertical, este arriba, que es el primero, y el segundo abajo. ¿Está? Eso es el subplot. Es bastante interesante como si uno quiere comparar 3, 4 gráficos, los puede tener todos juntos, ¿sí? Para no abrir distintas pestañas. Figúrense acá que yo puse figura 3 solo para que quedara aparte el gráfico de la función ajustada original. ¿Está bien? Bueno, lo podemos correr para ver. ¿Se ven los gráficos? Sí, Sí, se se ven. ve todo. ¿Se ven? Sí. Bien, fíjense, acá faltaría el logaritmo, ¿no? En esta, la ordenada de la ordenada de la recta y el x en la abscisa. Y ese es el ajuste lineal. Y este sería el original. ¿Ven el 1, 2 del subplot? Una fila, dos columnas. Y este es el 1 y este es el 2. Esto simplemente para que vieran en detalle este de acá, ¿no? Es el original ajustado. Pero
si nos fijamos en la anotación del subplot, uno pone subplot 1, 2, una fila, 2 columnas, ¿ven? Una fila, 2 columnas. Gráfico 1, la linealización. Gráfico 2, la exponencial. Podría haberlos dibujado al revés, ¿eh? Les puedo cambiar el nombre y dibuja primero la exponencial y después eso es a gusto de como quieran. Fíjense cuál es el efecto, cambiémosle para que lo vean. 2, 1. Ese figure que se le abrió, ¿para qué era? El ¿Qué tercer cosa? gráfico. El figure que No, se le abrió. simplemente para que vieran en detalle el otro, la figura 3. Ah, perfecto. No era para nada en particular. Fíjense que es igual que este último gráfico de acá. Y ahora fíjense que le cambié y puse 2 filas, una columna. ¿Ven? Pero uno podría tener 2 filas, 2 columnas y tienen 4 gráficos. ¿Sí? Uno puede hacer el arreglo como uno quiera. ¿Sí? Eso depende de lo que uno necesite mostrar. ¿Sí? O de lo que a uno le guste. Pero el subplot también es bastante práctico. Entonces acuérdense que la notación es como la de una matriz. Y el tercer parámetro es el número de gráfico. Bueno, ahora vamos a calcular el error cuadrático en cada caso. En el caso de la linealización y en el caso de volver a los valores originales. Lo que quería que vean acá es que vieron que hablamos que las sumas uno las puede crear con el comando sum o se arma un loop. Fíjense que si arman con el comando sum, el i, que es el dato, que es el logaritmo, pero no importa, es el dato, menos el modelo lineal, ¿no? X, C1 menos C2. Todo al cuadrado. Y fíjense que acá entran todos los datos. Entonces lo que va a hacer, que va a sumar el I1 con el X1 por C1 menos C2, y fíjense que está el punto, ¿no? Porque van a estar acá, el producto es todos 1 a 1. Así que tienen acá este producto, punto al cuadrado. Y usan el comando sum. Y lo que va a hacer es, suma todos estos son vectores que los va a ir sumando componente con las componentes. Y las eleva al cuadrado. Después acá, a esto que yo hoy tomé como que lo sabían, el SQRT lo que calcula es la raíz cuadrada. ¿Sí? Supónganse SQRT, de square root, ¿sí? Y calcula la raíz cuadrada. Sí, que yo pensé que ese comando los habíamos dicho y me lo salté. Entonces, ¿se acuerdan que el error cuadrático medio que era la raíz cuadrada de esta suma al cuadrado por 1 sobre n? ¿Sí? Donde n en este caso era 6. ¿Sí? Bien, eso es una manera de calcular una suma, con el comando sum. La otra es armarse un loop. ¿Sí? Si uno se arma un loop, que tiene que definir primero el valor 0 y se va armando la suma valor a valor. Fíjense que el I1 menos el X1, bueno, por los valores estos de, ¿cómo se llama? Los valores, los parámetros que encontramos, que es el modelo, y va armándose la suma. Una vez que armó la suma, lo que hago es le calculo la raíz cuadrada. A esto le sigo llamando igual, porque lo único que hace esto es redefinir el nombre, ¿no? Le puedo poner otro nombre o le dejo el mismo. Entonces es la suma esta de esas cosas al cuadrado, esos paréntesis al cuadrado, por 1 sobre n, raíz cuadrada. Y eso es el error cuadrático medio. Fíjense que acá pongo el comando sum y la expresión, teniendo cuidado que tengo que poner el punto este para elevar al cuadrado, o acá me armo un loop. Y hago la suma con un loop. Cualquiera de las dos formas que la quieran hacer es válida. Profe, ¿Sí? Y obviamente el resultado es el mismo para los dos. Sí, volviendo un poco para arriba, en donde estaba la línea, en el programa.
Sí, donde estaba la línea que usted definía la matriz, y la inversa y la multiplicación. Ahí, justo ahí. Que es Esta. justo lo que preguntó mi compañero hace rato de Gonzalo. Si Sí, nosotros dale. estamos haciendo un ajuste, ponele con una parábola o con una cúbica. Es Lo lo único, mismo, eso vale siempre. claro, lo único que hay que cambiar es ese número 1 por un 2 o por un 3. Sí, O sea, eso el polígono. cambia como entra, claro, eso va a cambiar la matriz. Claro, va a cambiar la Perfecto. matriz. Y también la Pero matriz A va a fíjense, tener más columnas. claro, Claro. claro. Fíjense que, esto no lo habíamos comparado. C son los coeficientes que uno calcula con esa matriz, y fíjense C2, ¿sí? Lo pongo traspuesta porque los da en forma de línea, ve que son los mismos coeficientes. Lo que yo les decía de poner el 1, cambiar el 1 de lugar, la columna 1 era para tener ¿cómo se llama? El mismo orden que Polyfit, porque si uno quiere después usar el Polyval se los pide de esa manera. Era nada más para ser Por coherente ejemplo, con en la los línea comandos de MATLAB. En la línea 23, en el plot, en vez de poner X por C1 más C2, podrían haber puesto Polival CX. ¿Sí? Uno Bien. puede... Profe, Sí, porque ahora me perdí un poco, creo. Entonces, ¿el modelo se define en la línea 16 o en la 20? En la línea sí, de la 13 a la 16, ahí estás definiendo el modelo. Cuando vos definís quién es A y el vector Y, ahí estás definiendo el modelo. En la Ok. línea 18 y 19, lo que estás haciendo es el ajuste por mínimos cuadrados. No, sí, esa parte sí, y en el 20, ese cosito te cambia el polinomio, pero No, la línea 20 es como independiente. Eso es una manera súper corta de hacer un ajuste de mínimos cuadrados usando una función de MATLAB. El comando polyfit de MATLAB hace eso, o interpola o hace ajuste de mínimos cuadrados, dependiendo del grado que le pidas. ok. sí, eso es nada más Pero para comparar que... está reemplazando todo lo que está haciendo antes el programa. Estamos. Pero si le Bueno, no enseñamos todo, el no está Polyfit tomando los logaritmos. El polyfit hace un ajuste polinómico. Entonces vos polinómico. si la linealización la tenés que hacer previa al uso del polyfit. Ahí estamos, perfecto. Siempre Gracias. acá el I es el logaritmo. Y esa linealización la tenés que hacer vos. Bueno, se está por cortar. Quedaría el programa de potencial. Si quieren, reiniciamos. Pero era más que nada para volver a ver la imagen, porque entendí el comando y demás, pero nada, o sea, no llegué a transcribirlo. Bueno, pero Era, después igual, después lo subimos el programa, ¿eh? Después se lo subimos para que lo tengan, si lo quieren. ¿Qué era lo que necesitabas vos ver? ¿Esto? era la parte del error, no, el error cuadrático medio me había faltado. Dale. Esta es la parte linealizada. 10 puntos. Y esto es ir a la original. Estamos de acuerdo, completo. ¿Eso? Buenísimo. Sí, era ese detalle. Bueno, vamos al caso potencial. Fíjense que es exactamente lo mismo. Sí. Vamos a correrlo. Esperen que antes de... Veamos una cosa. Acá bueno, no son los datos, igual lo vimos en el PowerPoint, pero estos son los datos del último ajuste potencial que ajustaba mejor. Pero ven que siempre entramos la matriz D con el LOAT. Ven que acá le pongo datos potencial 2. ¿Sí? Y el N es la longitud del vector 1. Digamos, podría haber puesto el 1 o el 2, es lo mismo que antes.
esta notación es, lee todas las filas, columna 1. ¿Sí? Leyó todas las filas, la columna 1. Digo, bueno, ¿qué longitud tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que el n es 8. Y ese n lo uso para saber cuál es la dimensión, para inicializar las matrices, ¿no? A es una matriz de 8 columnas, 8 filas por 2 columnas, y es el vector i, 8 filas, una columna, y el vector x, 8 filas, una columna. Y acá es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que antes le había colocado solo logaritmo a la i, ¿se acuerdan? Ahora también, como es la función potencial, la x tiene logaritmo. Esto es lo que decía Matías. Linealizar tengo que hacerlo antes si quiero usar el polyfit. Bueno, y acá es lo que definí, igual que el caso anterior, cómo eran las matrices. Bueno, ahí tengo el vector x y el vector y. Fíjense que esto es exactamente igual. Y el polyfit también. Lo único que antes entraba y, que era logaritmo, y x no. Bueno, ahora entran los dos que son logaritmo. ¿Y dónde está eso? Acá. El y logaritmo y el x logaritmo. Sí, acá lo único que definí fue que este es igual a x, ¿no? Pero bueno, eso para tener la matriz A. Pues me armé la matriz A aparte, como yo siempre en la teoría hablamos de A, armé las matrices A. H la inversa, A traspuesta por A, y C los coeficientes. Y esto es la misma función cumple el polyfit. Fíjense que si lo corremos, el C son esos dos coeficientes, y el C2 son los mismos coeficientes, ¿sí? Bien. Y el subplot igual. El subplot, fíjense, una fila, dos columnas, 1, 2, gráfico 1, gráfico 2. Bueno, y esto lo habíamos visto en el PowerPoint, ¿no? La linealización, logaritmo de x, logaritmo de y, y esto, volver al original, x e y. ¿Sí? Bueno, y este es simplemente, como en el caso anterior de potencial, es simplemente este gráfico ampliado para verlo en detalle, pero nada más. Porque uno podría haber hecho, en vez del subplot, esto más que nada también para que vayan aprendiendo comandos, ¿no? Uno podría haber, en vez de poner subplot, lo que podría haber hecho es gráfico 1, solo el lineal, gráfico 2, solo este. ¿Sí? Pero así pueden tener una idea de la comparación entre uno y otro. Más que nada para que vayan. Y acá lo único que hago es poner el gráfico, ¿no? Z, fíjense que Z es el valor de las X, yo lo llamé Z acá porque como hay X, ¿sí? Es donde vamos a evaluar el polinomio. Esto es escribir la función potencial nada más. El C1 era el C1 radio, así que hay que elevarlo al exponente. Lo único que hice fue eso. Y si se fijan acá, es exactamente igual. La linealización es la misma. Y menos X por C2 por C1. Fíjense que es exactamente igual. Lo único que antes acá solo este era logaritmo y ahora este es logaritmo, pero fíjense que exactamente lo mismo. ¿Sí? El programa a uno le mete los datos. Fíjense que esto para el caso exponencial y esto para el caso potencial es lo mismo. Lo que importa es que es lo que está entrando acá. En el caso potencial, estos entraban logarítmicos y este no. En el caso exponencial y en el caso potencial entran los dos logarítmicos. Y estos son los exponentes. Pero fíjense que es exactamente la misma expresión. Y el loop igual, ¿no? Fíjense que el loop va de 1 a n y el modelo. Y la diferencia con el otro, que voy tomando uno a uno los valores. ¿Sí? Nada más. Bien. Para el caso original, es exactamente lo mismo. Estos serán los valores, tomo los valores estos, que son los originales. Fíjense que este es el i original. Y este es el x original. Lo elevo a la b, ¿sí? Todo a la a, todo por a, perdón, todo por a. Y yo sé que b es
el C2 y A es la exponencial de C1, que era la que tenía logarítmica, ¿sí? Bueno, lo único que hice acá fue escribir, tener cuidado con los coeficientes, que uno lo tenía que elevar a la exponencial. Y fíjense que la suma es exactamente la misma estructura. Y el loop igual. En los dos casos es igual. Lo que hay que tener en cuenta que es los datos, que acá estoy entrando datos originales. Este es el I, valor por valor, y este es el modelo, pero este valor es el de X, valor por valor. A la B, todo por A. Bueno, y después calculo el error cuadrático medio, que es la suma esta, la raíz cuadrada de la suma esta dividido en... Bueno, y ahí obtengo los valores, ¿sí? El 0,0240 que figuraba en el PowerPoint, para el caso de los valores originales, y el 0,065 para las rectas, que uno lo que veíamos era eso, ¿no? Que en el caso de las rectas uno veía que pasaba por casi todos los puntos. Casi están alineados. ¿Sí? Bueno, acá terminó los modelos. Acá terminan los modelos, estos que vemos, los en coeficientes lineales, la exponencial, la potencial, y quedaría hacer algún ejemplo de la de saturación, que bueno, eso o hay en la práctica o hacemos, porque el martes y el jueves que viene vamos a dedicarlo solo a práctica, ¿sí? Vamos a hacer práctica de esto, o si les quedó alguna duda de interpolación también. Y martes y jueves vamos a hacer eso, así el martes 28 era, Matías, sí, ¿no? Sí, martes 28. Martes 28 vamos a tener el parcialito, ¿sí? Seguramente ya habrá alguna novedad de la cuarentena, cosa que no creo que se levante demasiado, porque es hasta el 27. Así que bueno, si quieren hacer alguna consulta de esto, no hay problema. Sí, dale. En el caso de si yo me pongo a hacer un ajuste lineal, ponerle del término cuadrático o del cúbico como veníamos viendo, tendríamos que usar lo que veíamos recién de que habías puesto para las no lineales, pero hasta ponerle la línea 20, línea 21. Ya con eso se arregla. A ver, para en a tu ver, programa. que la línea 20, bueno, ahora cambiamos. Hasta la... bueno, si no la de la exponencial, claro, hasta ahí. Digamos, comentemos esto, así no los confunde, era simplemente para chequear. Esto es lo importante. Bien. Y acá Perfecto. Con esto lo que uno hace es linealizar, ¿no? Claro. Y los coeficientes que salen, acuérdense que son coeficientes del modelo linealizado. Perfecto. Después hay que volver para atrás. Y cuando comparan con algún otro modelo, comparen siempre con el error cuadrático medio del modelo original, no del linealizado. Fíjense que en el último caso que vimos, el modelo linealizado da prácticamente perfecto, ¿no? Excelente. Eso hay que tener en cuenta. Pero siempre que le den la opción de qué modelo elegir, bueno, calculan el error cuadrático medio.